5 de diciembre, el viernes 5. Parece. Estoy seguro. Y entonces nos quedan, contando hoy día, son 3 de antes años de trabada y una presencial no. Y las 3 sería, hoy día la ley de Ampere, y creo que lo que ley de Ampere, ley de Faraday, la próxima miércoles, y circuito RLC la última mitad. ¿Cuál es como la materia más fácil de ahí? RLC, creo, ¿no? Sí, RLC. No sé si era más fácil, pero parece que la más, un poquito más enredada tiene cosas de la de Faraday. Tiene cosas más enredadas, pero Ampere no es difícil y RLC, claro, porque RLC es como mecánico. Entonces sería una pregunta por cada uno, ¿cierto? Sí, esa es la lógica del año pasado, en los últimos años. Esa sería la lógica, no creo que lo voy a cambiar. Entonces la cuarta dinámica sería muy, que sería una semana de la prueba, sería como la global, como llamarlo, como la masiva. ¿Ok? Voy a dejar el repuesto, porque a mí me queda más está grabando. Sí, claro. Entonces, hoy 12 sería un día, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso. ¿Cómo fue la prueba? La de Pío Sabat, ¿cómo le fue? Bien. Y sí. Claro. Ya. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día entonces es el aspecto. Vale, que ser cansado de algo, para alguno puede hacer varios tipos de ejercicios de ley de aspecto, ¿ya? Pero vamos a hacer como el principal de ello. Bueno, primero es recordarle lo que la barra infinita. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el ejercicio de la barra? Con Pío Sabat. Habíamos calculado el campo magnético, por ejemplo, acá en un punto P sobre la barra, ¿ya? No sé, por ejemplo, la altura H, ¿ya? Y tener la corriente, por ejemplo, así. Okay. Entonces, nosotros hemos en este caso, ¿no es cierto?, que tenían por los límites definidos, ¿ya? Que habíamos aplicado a Pío Sabat y habíamos calculado el campo magnético en ese punto, ¿no es cierto? Ya. Después en el ejercicio de Pío Sabat le dije que teníamos una barra infinito, hicimos los límites, ¿no se acuerdan de eso? ¿Sí? Y nos daba el siguiente valor que lo recordaran, que lo guardaran. Era 0 y sobre 12 y H. Pregunta, ¿qué dirección tiene el campo magnético en ese punto? Ya, no casi. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? O sea, la capa va a ser igual, ¿no es cierto? Ya, eso lo tenemos que verificar ahora. Bueno, ¿se acuerdan que para llegar a esta expresión por Pío Sabat lo demoramos? O sea, hay que hacer la solución trigonométrica, determinar el límite y llegamos a la expresión, ¿ya? Entonces siempre es la misma, una barra infinita, un sub 0, la corriente, 2pi a la altura, o sea, la distancia del padrón microvascular, ¿ok? Bueno, esa era la expresión que teníamos, ya. Ahora, ¿qué me dice, pasando a lo que es la ley de Ampere? ¿Qué me dice la ley de Ampere? Me dice, mira, toma cualquier cable, en este caso esto es como un conductor cilíndrico, ¿ya? Va a ser como infinito, o sea, muy largo, un conductor cilíndrico muy largo, ¿ya? Pero el cual circula una corriente I, ¿ok? Entonces, lo que me dice la ley de Ampere, nosotros hicimos con Pío Sabat, ¿cierto? Lo que más lleva a la ley de Ampere era una cosa como por simetría del problema, llegamos al resultado mucho más rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampere? Me dice, mira, toma una trayectoria cerrada, ya simétrica a este caso, ¿ok? O sea, que tengo un cilindro, entonces yo voy a tomar una trayectoria cerrada simétrica que sería un círculo, o sea, una circunferencia, perdón, ¿ya? Es una cosa así. Y que encierra este cable, ¿ok? Pregunta, acá arriba, ¿para dónde va el campo magnético?
para dónde va el campo magnético. Es la antena acá, se cierra la mano derecha, el pulgar se la corriente, ¿no es cierto? Y los vectores van como así, ¿no es cierto? Van así. Ok, son tangentes a esta curva, de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces para acá afuera, o sea, como por adelante, están como acá bajando, ¿no es cierto? Saliendo para arriba, entrando para acá abajo, ¿no es cierto? Están entrando, y para acá se están subiendo, ¿no es cierto? Están haciendo un anillo, ¿ya? Esa trayectoria es una trayectoria C, ¿ok? Y una vez desde el origen, con un radio R. ¿Ok? Entonces, acá tengo el vector campo magnético. ¿Ok? A esta trayectoria le puedo definir un vector D. ¿No sé? Supuestamente estos vectores son tangentes, ya no se ven muy tangentes, pero son tangentes a la curva. Entonces, lo que me dice la ley de Ampère es diciendo actividad. Si tú calculáis la circulación del campo magnético alrededor de la trayectoria cerrada C, ¿ya? Entonces, este integral es una integral de línea, se llama circulación, ¿ok? Lo que me dice es calcular el producto punto entre ese vector del campo magnético y el vector D que define la curva, ¿ya? La circulación del campo magnético alrededor de este cable va a ser igual a un sub 0 con la corriente encerrada por C, ¿ya? Esto es lo diagrama. Ya, está encerrado por si acaso. La corriente encerrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este mismo caso, si observan bien, yo estoy a la misma distancia del cable, estoy a la distancia R, ¿ok? O sea, en este punto el vector campo magnético es diferente acá abajo. ¿Por qué? Porque el que acá va saliendo por acá va entrando, ¿ok? Pero el módulo es el mismo o diferente. El mismo, ¿no es cierto? Si estoy a la misma distancia, el módulo es diferente. Puede ser este caso de un punto, ¿ya? El módulo es el mismo. Entonces, la magnitud del campo magnético, pues el campo magnético es un vector, la magnitud del campo magnético es constante, ¿ya? Entonces, tengo un producto punto de B de L, producto punto de dos vectores, el módulo del primero, ¿no es cierto? Por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que lo separa, ¿no es cierto? Y ¿cuánto es el ángulo que separa el DL por el P? Vamos a que el DL sería el vector tangente a la trayectoria y el campo magnético va tangente a la trayectoria. ¿Cómo son esos dos vectores? Perpendiculares, paralelos, tienen algún ángulo. ¿O cuál es el ángulo que separa el P con el DL? Por ejemplo, a ver, en este punto, entonces, los dos van tangentes a la trayectoria, ¿no es cierto? Ya, pues, ¿cuánto es el ángulo que separa los dos vectores? Cero, son paralelos, siempre son paralelos. A lo largo de toda la curva son paralelos. ¿Todos ven eso o no? ¿No? A ver. Lo voy a hacer como una vista así como de frente, ¿ya? Hacer la vista así de frente. Yo tengo esto, ¿no es cierto? Este sería como... Lo voy a hacer con otro color. Ya, este es el cable, ¿ok? Por ejemplo, la corriente va hacia adentro, ¿ya? Entonces lo que yo hice va a ser como la vista superior del cilindro, ¿no es cierto? Entonces yo encerré este cable con una trayectoria circular, una circunferencia, una trayectoria así, ¿ya? Eso es imaginario, eso no existe. Esto existe, este es el cable, ¿ya? La corriente va hacia adentro, eso es lo que puse ahí, la corriente va hacia adentro, ¿ya? Pero yo encerré esa corriente por una circunferencia de radio R, ¿ok? Esa circunferencia yo la llamo C, como la trayectoria cerrada, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cómo son las líneas de campo magnético alrededor de este cable? A mi dijeron, bueno, por la mano derecha, el pulgar, ¿cierto? Hacia adentro de la pizarra, entonces la línea de campo van así. ¿Sí? Entonces, significa que si me pongo este punto, ese punto está asociado a un vector, con un campo vectorial, ¿cierto? Ese punto está asociado a un vector y ese vector máximo, ¿cierto? Bueno, es tangente la curva, no sé, ese no es un tangente, pero se entiende que es tangente, ¿ya? Por ejemplo, aquí sería así, ¿no es cierto? Entonces, claro, la línea de campo es un puro anillo, ¿ya? Y a esta trayectoria también, por definición de la trayectoria está asociado a un vector DL, ¿ok? Con un pequeño segmento DL, ¿ya? Ese vector DL me define la trayectoria, ¿ya? Y siempre está tangente a la curva, ¿ok? O sea, por ese punto, si yo evalúo el campo magnético, yo sé que está tangente a la curva. Y además, el vector DL también está tangente a la curva. O sea, los dos vectores son paralelos, siempre, en cualquier punto. ¿Ok? ¿Todo claro? Ahora sí, ¿no?
Entonces, el coseno del ángulo sería coseno de 0, ¿sí o no? Bueno, entonces igual a 1 sub 0 y me dice, evalúa la corriente que encierra la trayectoria C. ¿Cuánta corriente está pasando acá adentro? ¿Okay? ¿Cuánta corriente pasa ahí adentro? Esa es la curva roja. ¿Okay? ¿Y cuánta corriente es la que está dentro de la curva roja? ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánta corriente está pasando dentro de esto? ¿Y? ¿Qué dijo? ¿Y? ¿No es cierto? No sé, ¿y? Ya, entonces, bueno, esto es 1. Yo sé que el módulo ahora, el módulo del campo magnético es constante. Estoy siempre a la misma distancia, entonces el módulo del campo magnético es constante, lo saco a la integral, me queda dl igual a 1 sub 0 y este sería la integral de la trayectoria C, ¿no es cierto? Estoy sumando todos los pequeños segmentos de L. Ya que tengo un pequeño segmento de L. Sumo el siguiente, sumo el siguiente, sumo el siguiente, sumo todos los pequeños segmentos de L. ¿Qué me da el total entonces? ¿Qué me da el total? Si yo sumo todos los pequeños segmentos de L. ¿Cuánto? Ya, L, ¿y cuánto sería L en función del radio? 2 pi. Entonces, me queda D 2 pi R igual a 1 sub 0 pi. Entonces, el módulo del campo sería 1 sub 0 i sobre 2 pi R. Ya, si quiero escribirlo como un vector y de manera general 2 pi R, por ejemplo, yo lo escribo como un vector. Veo este mono, ya, y digo, escucha, no puedo escribirlo en cartesiana, porque entonces porque cualquier punto va cambiando, ¿no es cierto? Pero hay un vector que es en unas coordenadas que me generaliza esta trayectoria, que unas coordenadas polares sería el θ doble, ¿ya? Ya. Por ahora la dirección no nos va a importar mucho, lo que me interesa este valor, 1 sub 0, 2 pi R. Comparemos este, 1 sub 0, 2 pi H. Bueno, aquí es la distancia, ¿no es cierto? Acá es lo mismo, 2 pi, la distancia a la que me separo desde el origen hasta ese punto donde yo quiero valor. Desde el punto de origen hasta donde yo quiero valor. ¿Ok? O sea, si yo hago un anillo acá, una circunferencia de radio H, el módulo va a ser el mismo. Ya es una cambio de dirección, ¿no es cierto? Acá es mismo, 1 sub 0, 2 pi R. ¿Ya? Entonces, ese cálculo que nos demoramos mucho con Benzabat, que tuvimos que hacer, llegar a una expresión con una solución trigonométrica, llegar a un límite al infinito, lo hacemos, bueno, acá le expliqué paso por paso, pero esto después de lo aprenden y lo hacen en 2 pasos, así como 2 líneas llegan a la expresión. ¿Ok? Entonces siempre voy a tener así como un cable, entre comillas, siempre le va a dar el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que me dice la ley de Ampere? Pues la ley de Ampere, esa es la que tiene que aprenderse. ¿Ya? ¿Qué me dice? Me dice, encierra lo que tú quieres, me dice la luz corriente, una trayectoria simétrica. En este caso va a ser una circunferencia, ¿ya? O un anillo. Encierra ese anillo y de cuánta corriente está encerrando. ¿Ok? Y calcular. ¿Ya? ¿A qué se parece? Nosotros hicimos algo parecido al principio del ramo. Que nosotros encerrábamos algo con una cosa. Ley de Gauss. Entonces, la ley de Ampere es como muy similar a la ley de Gauss. La ley de Ampere sería como la parte del magnetismo y la ley de Gauss es la parte eléctrica, ¿no es cierto? Encerramos una superficie. Hay una superficie gaussiana, encerramos carga. ¿Cuánta carga hay adentro? Acá lo mismo. Pero la diferencia es que no es una superficie, es una trayectoria cerrada. ¿Ya? Es una trayectoria cerrada. O sea, podrían haber hecho una cosa así. Y yo me encierro por cualquier cosa por la trayectoria cerrada. ¿Ya? Ahora, claro, no me conviene tomar eso. Porque si se fijan, el módulo del campo no es constante a la vez, sino la cosa que la integral se implica mucho. Entonces, por simetría, por un tema como de simetría natural, yo selecciono un anillo, ¿ok? Porque yo sé que el módulo alrededor de este anillo va a ser constante. Al igual que la ley de Gauss, cogemos una superficie esférica, ¿no es cierto? Que encerraba una esfera, cogemos una superficie esférica porque sabemos que el módulo del campo eléctrico era constante a lo largo de esa superficie esférica. Ahora no, cogemos un anillo porque sabemos que el módulo del campo magnético es constante a lo largo de ese anillo. ¿Ok? Ojo, ese se confunde con el módulo. El vector, la única diferencia es que va cambiando la dirección, ¿no? ¿Ya? Por eso dice que el vector no es constante, pero solo por la dirección, pero el módulo de ese vector sigue siendo constante. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? Este es como el concepto, ese es el vector. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ok? Esto son como leyes generales del electromagnetismo. O sea, la ley de Gauss, vieron al principio,
está la ley de Ampère, después se separaba de la ley de Faraday. No sé si le hablaron de la ausencia de monopolo magnético o la ley de Gauss en magnetismo, ¿no? ¿No lo mencionaron eso? Que, por ejemplo, si yo tengo carga, yo puedo encerrar carga positiva o carga negativa, pero un imán, si yo encierro una superficie como un imán, siempre voy a encontrar un polo positivo, un polo norte y un polo sur. Si yo tengo un imán con un polo norte y un polo sur, digo, voy a cortar en dos para dejar solamente el polo norte. Pero ese polo norte que ustedes encontraron ya tiene un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Entonces, por más que ustedes corten, siempre va a tener un dipolo. ¿Ya? Esa es una ausencia de monopolo magnético, esa es una ley fundamental. Tenéis 4, la ley de Gauss, que viene al principio de la primera prueba. Ausencia de monopolo magnético, la ley de Ampère, ley de Faraday, que va a haber en el poder. Esas son las ecuaciones de Maxwell. Esas serían como así como el F igual en la mecánica, así como la mecánica newtoniana, así como la ley general. Esas 4 leyes acá en el electro son las ecuaciones de Maxwell y son como las leyes fundamentales del electromagnetismo. ¿Ya? Así que son, todo esto es importante como cultura general, en todos sentidos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Pregúntenme cualquier cosa, recuerden preguntar cualquier tontería, cualquier cosa, ¿ya? Si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, ya. Entonces, quedó más o menos claro que este mono, esta figura, traten siempre de verlo así como la vista superior, ¿ya? Porque ahí ven el anillo, ven todo eso, ¿no es cierto? Ten en cuenta con la felicidad. Por ejemplo, en el siguiente problema, voy a borrar acá, no, ya se sabe que... Bueno, en la naturaleza no se han encontrado monopolos magnéticos, pero hay gente que busca monopolos magnéticos, ¿ya? De hecho, se han desarrollado teorías como de electro asumiendo la existencia de monopolos magnéticos, ¿ya? Y tienen como la matemática es como una simetría muy bella, por eso Dirac fue uno que desarrolló esa teoría. Igual no un juego. Entonces, ¿qué pasaría si existiera algún monopolo magnético? Se quedan toda la matemática, todo ordenado, la ecuación, quedan todo como una simetría muy bella. Ya, entonces el primer problema que vamos a ver ahora es el siguiente. Tengo este sistema. Bueno, esa es la coordenada, una coordenada menos cero. Tengo la corriente I, ¿ya? Cuando llega a ese punto significa que la corriente va hacia acá, ¿ya? Va en el sentido que en el campo base, si vas a salir del cero. Ya, pero ¿cómo queda? ¿Cuánto? Acá, porque acá yo defino esa base, y todo lo completo, ¿no es cierto? Entonces acá tiene que salir, ¿ya? Acá arriba, en esta coordenada, tengo otra corriente que va hacia adentro, ¿no es cierto? Una corriente de magnitud 2i y está en el punto 0,a. Acá tengo otra igual 2 y en el punto 0, menos a. Y acá tengo otro punto, un punto no, o sea, acá tengo, son 3 cables largos, muy largos, ¿ya? Que están transversales, o sea, están entrando a la pizarra. Bueno, son cables que están cruzando la pizarra, ¿ya? Estoy viendo el plano, estoy viendo los cables por arriba. Me dice que la corriente acá va hacia adentro, ya que tiene una magnitud 2i, la corriente acá también va hacia adentro, tiene una magnitud 2i, pero la corriente acá está saliendo, ¿no es cierto? Viene hacia acá, tiene una magnitud i, ¿ya? Y en este punto, el punto A,0, tengo eso y me preguntan cuánto es el campo magnético en P. ¿Ya? ¿Cuánto es el campo magnético en P? ¿Queda claro el problema, no? Tengo 3 corrientes y como son corrientes me van a generar un campo magnético en el espacio. ¿Sí o no? No tengo un solo cable, tengo 3 cables separados, son infinitos. Y ahí me preguntan cuánto es el campo magnético en P. Si quiero aplicar, hay como alguna idea de cómo hacerlo. ¿Puedo borrar acá? ¿Alguna duda de cómo hacer eso? ¿No? ¿Idea? ¿No?
ya, eso, bien. Lo primero es por separado. Eso, aunque suene como fácil decirlo, pero hay que escribirlo, ¿ya? Entonces, primero digo bien por principio de superposición. ¿Ya? Superposición. El campo magnético en P. O sea, en ese punto sería el campo magnético en P debido a uno de los casos. O sea, me olvido de los otros dos y tomo uno, por ejemplo, este. Se le llama 1, se llama 2, se llama 3. Ya, son los puntos no. ¿Ok? Entonces, sería el campo magnético en P debido a 1. ¿Qué significa eso? Me olvido de estos dos, no existen solamente dos más. ¿Ya? Después sumo el campo magnético en P debido a 2 más el campo magnético en P debido a 3. ¿Ya? Bueno, ya. Está bien, ese es el primer paso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo yo? Mi pregunta es, veamos el primer caso. ¿Cuánto sería el campo magnético en P debido a 1? ¿Ya? Olvidamos esto como solamente es. O sea, ¿qué tengo? Tengo este cable, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y estoy montando, a ver, hacer un poquito más, ahí, B, ¿ya? Y mis están separados en instancia A, 2A, A y A, ¿sí o no? Están separados en instancia 2A. ¿Ok? O sea, acá, ¿sabes? Ya. ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto será el campo magnético en P? ¿Lo puede llegar a hacer? ¿A repetir? ¿Alguna idea? Bueno, necesitamos. ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿Le dan para ¿cierto? ¿Ya? ¿Se queda aplicar? Ya. Entonces, digo, bueno, replicar ley de Ampere. Por ley. Ampere. Por ley de Ampere. ¿Qué me dice la ley de Ampere? Bueno, ahí está, ¿cierto? ¿Qué me dice la ley de Ampere? Lo voy a escribir acá. Te dicen, así como de manera como más completa, yo diría que esta línea de circulación. Ya la circulación. Ese fue otro detalle importante de eso. ¿Qué significa eso? Está cerrado. Siempre es una trayectoria cerrada. Nunca hay trayectoria, tiene que ser una trayectoria cerrada. Ya, muy similar a la ley de Gauss. Entonces, la circulación, ya, en el campo magnético es igual, o sea, es proporcional a la corriente cerrada por la trayectoria, ¿no es cierto? Ese es el ley de Ampere, ese es el ley de escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la ley de Ampere? Me dice, toma una trayectoria cerrada. Por simetría, siempre que íbamos a tomar ahora, siempre que íbamos, ¿qué figura vamos a tomar? ¿Un cuadrado? ¿Un elipse? ¿Qué cosa vamos a tomar? ¿Cuánto? Un anillo, ¿no es cierto? Una circunferencia. Entonces, yo tengo que encerrar el cable, tengo que encerrar este corriente. ¿De qué radio me conviene tomar la circunferencia? ¿Dónde quiero evaluar el campo magnético? ¿En qué punto quiero evaluar el campo magnético? En P, ¿no es cierto? Entonces se va a tomar una circunferencia de radio 2A, va a tomar una circunferencia grande porque estoy en el campo magnético, no punto. Yo quiero el punto P, algo que pase por el punto P, ¿no es cierto? Entonces, por la simetría selecciono esto es supuestamente una circunferencia, ¿ya? Bueno, ¿ya? Entonces, claro, seleccioné una circunferencia de radio 2A, ¿ok? Pregunta, ¿para dónde va el campo magnético en ese punto de esa corriente? ¿Tú me dices que para abajo? Ya, por acá, entonces en este punto, ¿para dónde va? Para arriba, ¿no es cierto? ¿Todo bien esto, no? ¿Sí? Ya, entonces, dicen para abajo, ¿no? ¿Está bien? Sí, tú dijiste para abajo. Así, pero en el punto B está hacia arriba, ¿no es cierto? Pues sí, que si podemos hablar de vertical. Ya, entonces, tengo un vector ahí. ¿Ok? Ya. Entonces, y ese vector es tangente a esta curva. ¿Ok? En ese punto, tengo un vector dl también, tangente a esa curva. ¿Sí o no? O sea, esos vectores son, ¿cómo son esos vectores paralelos? ¿Ya? Entonces, v.dl, bueno,
cualquier raíz y cualquier punto de esta curva son paralelos, ¿sabes? Por eso yo cojo un anillo. Entonces, el punto de esta cuestión de paralelo es como el primero, como el segundo, porque es el ángulo que separa, que es 0, 0, 0, 1. Entonces, y yo sé que el módulo del campo magnético es constante por este anillo, así que yo digo al tiro esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Mu sub 0, ¿cuánta corriente en 0? ¿Cuánta corriente encierra este anillo? Aquí miren, ¿cuánta corriente hay adentro? I, ¿no es cierto? Mu sub 0 I. ¿Ya? ¿Alguna de los chiquillos me dicen nomás alguna cosa? ¿Ya? Voy a borrar acá el torpedo. ¿Ya? Entonces, tengo esto. Ve en lo mismo que hicimos recién. ¿Cuánto es esta integral? Esta integral me dice suma todos los pequeños de L, todos los segmentos de L a lo largo de este anillo, y la vuelta completa, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da la suma total de eso? Me dijeron que la trayectoria, ¿no es cierto? Me he dicho L, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto es L que sea el perímetro? ¿Cuánto es eso? 4A más pi. Claro, ¿no es cierto? O sea, 2pi, 2A, ¿sí o no? O sea, 2pi el radio. Entonces tengo el módulo del campo magnético, 2pi, 2A, ¿ya? Igual a mu sub 0 y V es igual a mu sub 0 y sobre 4 pi A. ¿Ya? Este es un módulo del campo magnético, pero yo quiero saber ahora el vector campo magnético. ¿Ya? Porque es un punto de campo magnético, o sea, es vector 4 pi A. Y en ese punto, según el sistema de referencia, ¿para dónde va el campo magnético? Dirigir hacia arriba, nosotros dirigimos hacia arriba. ¿Qué dirección es eso entonces? Según el sistema de referencia. Corazón, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué unidades tiene? Bueno, ese sería el campo magnético en P debido a 1. ¿Ok? Ahí tengo uno. ¿Ya? ¿Fácil? Es un ejemplo, si no está explicado. Bueno, esa es una cosa un poquito más. No está la complejidad. ¿Ya? Pero para que vayan sentando, de hecho, la prueba del semestre pasado era esto. Todavía un montón de preguntas. ¿Ya? Solamente de distancia. Ya, acá viene un poquito más la dificultad que vectorar nomás, pero el principio físico es este, o sea, este es el principio físico y tiene que ir trabajando las cosas, ¿ya? Después que vienen los vectores por la dirección. Es lo mismo de siempre. Estamos, entre comillas, ya la matemática ya no va a dar una matemática. ¿Ok? ¿Qué me puede faltar? Ah, y si se fijan, lo tengo como sub 0 y sobre 4 pi A. Bueno, en este caso era 2 pi la distancia. O sea, siempre lo va a dar central de la misma forma. Un sub 0 o sea, la sub 0 por la corriente que estoy cerrando partido por 2 pi la distancia a la que voy a calcular. Siempre es la misma forma. ¿Ok? Ya. Entonces vamos con el siguiente caso, en el caso 2. Calcular el campo magnético en P debido a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el 2? El que está acá arriba, ¿cierto? Entonces yo tengo. A ver. Parece como una carga positiva, ¿verdad? Una corriente. ¿Ya? Y voy a apuntar en este punto. A ver, ya. Ahí en el punto B. ¿Ya? Entonces, tengo eso. ¿Qué me dice la ley de Ampère? La ley de Ampère, ¿qué me dice la ley de Ampère? Dime. Lo que no entiendo es que sacáis físicamente con la ley de Ampère. O sea, el cálculo te lo entiendo, pero ¿sabes lo que sacáis? Lo que obtengo es el campo magnético. Esto es una ecuación diferencial, entre comillas. ¿Ya? Que está ahí está tu ahorita, el campo magnético. Si te cae, es lo mismo que la ley de Gauss. Cuando aplicamos la ley de Gauss, ¿para qué aplicamos la ley de Gauss? Para calcular el campo eléctrico. ¿No es cierto? Entonces nosotros solíamos despejadas esta ecuación, despejadas el campo. Se caso en la ley de Gauss, despejadas el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y tú calculas el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Y acá lo mismo estamos calculando el campo magnético. ¿Ok? Le iban a ver para calcular el campo magnético. O si te dan el campo magnético, pues calcular el despejar. ¿Qué raro? Bueno, no. Entonces lo que nosotros estamos es como a ti. En vez de río zafat, que era un poquito largo, bueno, después ya podía explicar siempre la fórmula que te da.
Pero acá lo que quiero demostrar es que para ciertos casos simétricos, que será el cable, ¿no es cierto? Calculamos campo magnético, ¿no es cierto? Y va a haber un caso muy similar a lo que decían con el de Gauss, ¿ya? Entonces, tú me dices, bueno, yo voy a hacer esto por ley de Ampère, ¿ok? ¿Y qué me dice la ley de Ampère? Y ahora lo tienen que quitar ustedes. ¿Qué me dice la ley de Ampère? ¿Qué me dice la ley de Ampère? Ya, voy a entregar cerrada, sí. ¿De qué? Ya, el magnético entra y lo que hace que Por D. ya, punto D, ¿cierto? Punto igual a Cero. la corriente, ¿qué corriente? ¿Cualquier corriente? Entonces aquí vamos a la corriente encerrada por C, ¿ya? Esto me dice la idea, entonces veo la ecuación que me dice que toma una trayectoria cerrada, o sea, ¿no es cierto? En este caso, digo, va a tomar un cuadrado, un triángulo, y ya saben que por simetría del problema se puede tomar un anillo, ¿no es cierto? Se toma una circunferencia, ¿ok? Y esa circunferencia está centrada en el cable, ¿ya? Y tiene que pasar por cuál punto. Por P, ¿no es cierto? Porque ahí quiero lograr el campo magnético, ¿ya? Entonces, hago esta especie de. ¿Así me sale el círculo? No sale, va a ser un huevo, pero es un círculo de. O sea, una circunferencia. Uno tiene ese círculo, el círculo lineal, ese que ya. No, porque se puede hacer. Entonces, ¿qué radio tiene esto? ¿Qué radio tiene? Sí, ¿qué radio? ¿De qué radio es el anillo? La circunferencia. Sí. Radio 2, A, ¿no es cierto? Es este, ¿sí o no? Porque esto es A, esto es A, ¿sí o no? Ya. Radio 2A. Siguiente pregunta. ¿Para dónde va a estar magnético este punto B? Debido a esa corriente que son 2 y. ¿Para dónde va a estar magnético? No. Ya, así va hacia abajo, ¿no es cierto? Díganme horario o antihorario. Sí, horario, ¿no es cierto? Entonces ese punto va tangente a la curva, ¿ok? O así. Ahí. Ese sería el vector P debido a 2. ¿Ya? O sea, tiene la dirección ahí. Si fijan, esto es A, esto es A. Así que. ¿Qué ángulo? ¿Qué orientación toma el ángulo este? Si lo logran ver. Si fijan, esa recta y justo esa está perpendicular acá, ¿cierto? ¿Sí? Pregunta, ¿qué ángulo es este? Este de acá. 45. ¿Ya? Esas son cosas de geometría o matemática. Después el mono se puede pero su mono, como lo haga usted, se distingue mejor. ¿Ya? La continuación, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo mismo de siempre. Del punto D, como el primero como el segundo. ¿Ya? Los factores son paralelos. Al final siempre van a tener un B, 2pi, el radio. Y el radio era radio 2A. Claro, ahí ya empezó a saltar esos pasos ya se entiende ya dónde viene, ¿ok? Un sub 0, ¿y cuánto es la corriente cerrada? 2i, ¿ok? Vamos a tirar. Vector campo magnético es igual a es la reversa, ¿no es cierto? Entonces me queda un sub 0 i sobre raíz 2 pi a. ¿Ya? Pregunta, dirección, según un sistema de referencia. ¿Cuánto es la dirección según un sistema de referencia? Tiene componentes, ¿no es cierto? Eso está claro. No está ni tongo, ni juetatongo, ni catongo, ¿no es cierto? Está entre medio, así que tiene componentes. ¿Ya cómo escribió eso? Y ya le dije ya que hay un ángulo de 45 grados. ¿Cómo escribo yo ese? A ver, no voy a hacer. Voy a hacer aquí. Tengo ese punto, ¿no es cierto? Tengo el sistema X, Y, y
el vector está justo así formando un ángulo de 45. ¿Ya? 45 para cualquiera de los lados, ¿cierto? Está justo ahí, la voy a acá 45 grados. ¿Ok? O pi 4, no sé, pi 4. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto es la dirección de ese vector? Ya, hay un menos. Ya, entonces era el coseno de pi cuarto. Menos bien. Ya. ¿Más? Ya, más. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál es la dirección? ¿Todos de acuerdo con la dirección? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Chiquillos, esto tienen que dominarlo, ¿ya? Bien. Entonces, le hacen agarrarlo ya estas cosas. Coseno de pi cuarto, ¿cuánto es coseno de pi cuarto? Coseno 45. Raíz de medio, ¿cierto? Seno de 45, de pi cuarto. Lo mismo, ¿cierto? Raíz de 2 medios. Ya. Entonces tengo ese raíz de 2, todos se me dan con ese, ¿no es cierto? Y me queda b igual a 1 sub 0 y sobre 2 ya. Ya. Meritongo menos fototongo. ¿Ok? Ya, ese sería debido a 2. ¿Alguna duda? ¿Chiquillo? La física es simple, ya la ley de Ampère, estamos hablando de un punto, eso queda claro, nosotros no ya no importa eso, entienden lo que estamos haciendo. Cómo encerramos la corriente y evaluamos el punto. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Seguro? Ley de Ampère, ya. Ahora, esto es cosa que ya no voy a venir haciendo hasta pues en el programa. Ya en la dirección, pretende ver, tú vas a saber eso, ¿ok? Vosotros acá. Vamos a ver el tercero. En este caso, vamos a hacer más rápido. Sea campo magnético en P debido a 3. ¿Ya? Y yo, ¿hay preguntas con esto? ¿Alguna duda con esto? Para el ángulo, siempre uno sabe el ángulo, ¿cierto? ¿Ah? Siempre uno sabe el ángulo del. Los ángulos siempre los vas a tener con la geometría del problema. Si te fijáis, esto era como un, no sé, un rombo, ¿se lo puede decir? O un cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? Porque todos tienen el mismo lado. Tienen raíz, esto es raíz de 2a. O sea, lo que te dije en el problema ya bastaba, porque esto es raíz de 2a. Ah, yo sé que el campo magnético acá, como por simetría, va justo así. ¿Ya? Claro, este va hacia arriba, ¿no es cierto? El otro, por el otro que va el otro. Entonces, yo digo, este va justo ahí en la mitad, entonces son 45 grados. ¿Ya? Solo porque todos lados es igual. ¿Ya? Más general, el vector como está tangente a la curva es siempre perpendicular al radio de la línea que tú estás cerrando. Y se raya de este. Entonces, si este es perpendicular, así, ¿ok? Y como esto es isósceles, son 45 grados, son 45 grados, son 45 grados. ¿Sí? Entonces, están todas las posibilidades de ver ahí el problema, ya la parte de geometría. Entonces, yo lo que les pongo acá es lo que necesitan. ¿Ok? Con eso basta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la parte del semestre pasado, si ponían como el punto de problema acá, ¿cachai? Entonces tenéis que ver también el ángulo por seno, ¿no? Entonces, si yo veo que el ángulo teta, entonces tú dices, bueno, voy a ocupar el seno de teta y el seno de teta opuesto, que sería este, partido por el sería la hueá, porque tú conoces esta distancia. Ya está toda la información dada en el problema. ¿Ok? El final es geometría nomás. Pero entre comillas es geometría, a mí me interesa la ley física o la materia que estamos haciendo esto, la ley de Ampère. Y eso era todo. Ahí está, así funciona. Eso es como digo, claro. ¿Ya? Y después, claro, otro es que se vayan acostumbrando a la geometría del problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el punto 3, yo no voy a hacer de nuevo la ley de Ampère, o sea, bueno, ya entendí la ley de Ampère, la idea es trabajar con la ley de Ampère. Pero, por ejemplo, yo hago esto, mira, digo, tengo esto, ¿no es cierto? Y justo la diagonal, ahí, el punto P, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, mi sistema es este, X y Y.
¿Ya? Y acuérdense que esto era como, así como un triángulo rectángulo, entonces esto es A, la distancia es raíz de 2A, es simétrico a la red, ¿ya? Este va hacia adentro, entonces el vector ¿para dónde va? ¿Para dónde va el vector? Claro, ahí, así, ¿no es cierto? Perpendicular al radio, ¿cierto? Ese sería el vector, lo ponemos así como, es el vector, ya, es el D, ¿ok? Entonces, tú sabes que esto, igual que el otro, como el mío de simetría, son 45 grados, o el de acá también, bueno, 45 grados obviamente, ¿sí o no? Entonces, yo pregunto el tiro, ¿cuánto es el vector campo magnético? Yo sé que va a ser un sub 0, la corriente será 2i. 2i sobre 2pi, la distancia, raíz de 2a, ¿ya? Ahí tengo un módulo, listo. Ahora la dirección. Y la dirección está... ¿Cuánto será la dirección? ¿Cuánto será la dirección? Ya, coseno de 45. ya 45 grados. Y Bien, ya. seno de 45 mejor. Bien. Ok. Ya. Y esto, ¿cuánto gana? Coseno 95 raíz de 2 medios, lo mismo que el anterior. Entonces, raíz de 2 medios, se raíz de 2 exponente. El 2 y tenemos entonces el vector P debido a 3 es igual a mu sub 0 y sobre 2 pi a. Ahora, y tongo menos por tongo tendrá. ¿Ya? Todo esto viene de la Ampere, pero para hacerlo porque ya lo van a entender, lo van a dar un poco de tiempo. ¿Ok? Supongo que entendieron, eso es lo que me claro, por ejemplo, dicen, no sé, pues si me hubiesen preguntado en un punto más lejos, no sé, que no cumple eso de 45 grados, calcula la distancia. Tú sabes que esa distancia te la van a dar, ¿ya? No sé, pues 2A acá, por ejemplo, 2A y acá, porque es ahí, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, el vector siempre va a ser perpendicular, como está tangente a la curva que encierra, va a ser siempre perpendicular al radio. Entonces tú calculas, pues ya seno de ese ángulo de A y seno de el opuesto hipotenusa, ¿cachai? Que el opuesto vale tanto y el hipotenusa vale tanto y por el mismo, ¿ya? Ya, entonces, ahora total de la suma, ¿no es cierto? El vector en P va a ser la suma. Dijimos que la suma tiene el primero, este es el primero. Y ahí está el segundo. Entonces, en este otro punto, ahora tengo un sub 0 y sobre 2 pi a componente y tongo se va, ¿no es cierto? Un sub 0 y con 2 pi a y tongo menos. Se va la componente y tongo, ¿no es cierto? En J tengo menos acá. Sería, a ver, menos 2 J tongo por eso, ¿no es cierto? Y el otro sería más un cuarto. Está bien. Bueno, dice eso. Está bien. Porque tengo menos J y acá es mi factor menos J, entonces menos 2J. ¿Sí? Y el otro como un medio. Ahí tengo 0 y 4 pi a, factor común 0 y 2 pi a, entonces me queda un medio ahí acá, ¿no es cierto? Multiplicando siempre de todo positivo. ¿Sí? Bueno, ahí eso es menos medio, eso es menos 3 medio, ¿no? Y menos 3, entonces ya es igual a 0 pi sobre 4 pi a menos 4 ya. O sea, el total, el resultante me da hacia abajo. Ese es el... ¿Ya? Claro, porque este que hace para allá, este otro hace para el otro lado de acá abajo, la componente entre comillas, el entorno celular me queda hacia la suma de cuatro, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de comprobar.
Y ahí está claro, que está ejemplo también me queda resultando. ¿Está bien eso? ¿Sí? Sí, si quieren que vaya más lento con la matemática, me dicen nomás que ya. Ahora. Ahora viene otra cosa más compleja. Yo creo que el problema como que uno puede ser difícil después, ¿ya? Hasta eso quedó claro, ese es como un tipo de problema, que ven como la parte superior de todos los cables y ven después en un punto, ¿cierto? Van encerrando con círculos cada cambio separado, ¿ya? Ese es como el método. ¿Qué claro eso, no? Oye, ¿el pilón dónde está? El tongo se bueno, porque un sub-0 y tongo, y el otro sub-0, o sea, este mismo factor menos el tongo. Este mismo factor está acá, entonces ya y tongo menos el tongo, se te va, no desaparece la componente de medio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el siguiente problema. A ver si alcanzamos a hacerlo. Entonces tengo acá así puedo hacer esto. Tengo un cable coaxial. Tengo un cable coaxial, tengo así como dos conductores. ¿Ya? Nunca he hecho nada más. Un poquito, ya, pero un cable coaxial. El interior A y el externo tiene radio B. Ya. Bueno, el sistema es. A ver. El interno del radio A tiene un vector de densidad de corriente, lo definí ya, un vector de densidad de corriente J, ¿ok? Y tiene magnitud J es igual a una constante A por R, depende de R, y tongo, ¿ya? Sí, vaya de tongo. Entonces mide en amper por metro cuadrado. ¿Ya? Ya, ese es el vector de densidad de corriente. Ya, densidad de corriente. Dice, ¿para dónde la corriente es más densa? ¿Por dónde hay dirección? Porque tiene dirección de la corriente. Dice que la corriente va hacia allá. Y me dice que cada vez es más densa, el R sería como especie del origen hasta un punto R que es como una intensa radial desde el origen hacia el exterior. Entonces dice que cada vez que yo voy aumentando a lejos del centro, la corriente es mayor. ¿Ya? Es una función de densidad de corriente. ¿Ya? Se dicen que la corriente se distribuye uniformemente, esto es constante, no depende de la valor constante. ¿Ya? En este caso no es constante, es decir, que la corriente es más densa en el exterior de este cilindro de radio A. ¿Ya? Y en el cascarón cilíndrico del externo, tengo una corriente al otro sentido y ¿ya? ¿Qué más tengo? Y esta corriente se distribuye uniformemente. Esta es uniforme. ¿Se acuerdan un poco de lo que es la densidad de carga uniforme? ¿Se acuerdan del concepto de densidad de carga uniforme cuando veíamos ley de Gauss? Que tengan que ser una esfera que la carga se distribuye uniformemente. Ya, esto es muy parecido. ¿Ya? O sea, esto el concepto es el mismo, que la corriente no se distribuye uniformemente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa que se distribuye uniformemente? Que si yo tomo una porción, por ejemplo, de tamaño A acá, y tengo una corriente I, si acá yo saco esa gran porción de tamaño A, voy a encontrar el mismo valor de corriente. Ya se distribuye uniformemente. ¿Ok? En este caso no se distribuye uniformemente. No, porque entre más me alejo, más grande el valor. O sea, acá en el centro tomo un volumen de tamaño A,
voy a encontrar un valor de I, por ejemplo, pero acá afuera, con el mismo volumen, voy a encontrar mayor corriente. Eso me está diciendo acá, la corriente va aumentando y va más lejos. Ya, es una función de densidad de corriente. Así como el otro era el lambda, el sigma o el rho, este es el J, siempre hace el mismo, ¿ya? Y el J, no sé, ahí lo voy a seguir definiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Entienden el concepto, no? ¿Más o menos? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya. Bueno, ¿qué me preguntan? Me preguntan el campo magnético en el espacio. ¿Ya? ¿Y por qué el punto del espacio? Dependiendo de R. Ese es mi sistema. Entonces parto del origen y como el centro de este cable coaxial, o estos cilindros coaxiales, y me empiezo a alejar mientras R aumenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el campo magnético acá adentro? ¿Cuánto es el campo magnético acá? ¿Cuánto es el campo magnético afuera? Son tres funciones diferentes. Son tres regiones diferentes, entonces son tres funciones de campo magnético diferentes. Porque mi proyecto acá, en este punto acá adentro, tengo una densidad de corriente que va aumentando, entonces tengo una función característica del campo magnético acá adentro. Yo me alejo acá y ahora tengo otra frontera donde la función es diferente, tengo otra corriente diferente, distribuida de manera diferente y tengo por lo tanto una función diferente de campo magnético. Y me esté afuera, tengo otra región y tengo otra función diferente. ¿Ya? Así que hay que ser tres veces en el cálculo. Nuevamente, es muy similar a lo que hicimos por ley de Gauss. Ley de Gauss, se acuerdan que la esfera, lo que calcularon en FEI, lo que hicieron en la esfera es lo mismo. Decían dos regiones diferentes y aplicamos ley de Gauss en las regiones y calculamos el campo eléctrico. Acá lo mismo, pero con campo magnético. Entonces, primer caso sería cuando R, esa variable R radial, es menor que A. ¿Qué significa eso? Estoy acá adentro. ¿Ya? Ahí voy a tener una función de campo magnético. Vamos a ver acá. Porque aquí voy a hacer un modo random. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un zoom a este cable, al adentro. ¿Ya? Tengo una cosa así. Este es de radio A. ¿Ok? Ya. ¿Qué me dice el Ampere? Si vamos a hacer el campo magnético, entonces vean, por ninguna parte se puede hacer concretizado. Ya es como que no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aplicamos el Ampere. ¿Ya? ¿Y qué me dice el Ampere? ¿Qué es lo primero que me recomendaba hacer? ¿Qué es lo que me pedía hacer el Ampere? Con palabras. Eso es. ¿Ah? Asegurar el cerrar, ¿no es cierto? Como una carretera cerrada. Por simetría, como este cilindro es de un radio circular, ¿no es cierto? Entonces cierro este cilindro con un anillo circular, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estamos calculando? En R menor que A. Entonces tomo un anillo de radio R, ¿no es cierto? Y sabemos que R es menor que A, estoy adentro. Cualquier instancia R dentro de A, ¿ya? Ok. Entonces, ¿y qué me decía la ley de Ampere? Bueno, ¿qué me plantea la ley de Ampere? B punto dl igual a punto 0, la corriente se va. ¿Ya? Eso es la ley de Ampere, siempre dice lo mismo, es la ley de Ampere. Entonces, lo mismo. B punto dl, la trayectoria va a ser la que fue esta, ¿no es cierto? Ya, la corriente yo sé que va hacia acá. Es el J me da sentido la corriente va hacia allá. Entonces, el campo magnético va a ser más así, ¿no es cierto? Sea línea de campo. ¿Ya? Tuvo un DL que va en ese sentido y el vector campo magnético es paralelo a él. ¿Ya? Entonces me queda siempre B punto DL, entonces B 2pi R. ¿Sí o no? O sea, yo vas a tener la diagonal para el espacio, porque ya saben que son vectores paralelos, o su coeficiente por el primero por el segundo, coseno del ángulo, o sea, coseno de 0, 1, el módulo es constante, B2pi, ¿no es cierto? Sería el perímetro de ese anillo, ¿ok? Ahora está el CR, que es el radio que estoy adentro de A, ¿cierto? CR bloqueado. Ya, ahora viene la dificultad. ¿Cuánto es la corriente que encierra? ¿Cuánto es la corriente que encierra este anillo? ¿Ya? Esa es mi pregunta. ¿Cuánta corriente estoy encerrando?
la adentro, ¿cierto? Dice J, pero J no es una corriente, J es una densidad de corriente. Y J está, claro, define la densidad de corriente acá y estoy adentro de eso. ¿Ya? ¿El que despejaría yo, no? ¿Cómo? ¿Despejaría? ¿De dónde? De la J. De J. Ya, sí, cierto. Ahora, ¿cómo yo... A lo mejor mirar un programa un poco más. Esta parte va a estar compleja, como que no sé si lo pregunté la prueba de preguntas, pero sería un problema del medio que lo vais. ¿Ya? ¿Cómo yo saco la corriente de la densidad de J? Hay una definición que ustedes no conocen. Ya, la corriente, como comentario, lo voy a hacer acá. La corriente que todos conocen y es igual al flujo de la densidad de corriente. ¿Ya? Ok, no es cerrado. Es, por ejemplo, si yo hago una cara así, un área de área S, entonces acá está pasando corriente, ok, esa corriente I va a ser igual al flujo, a la densidad de corriente J por esa área S, ¿no es cierto? Entonces, el I va a ser igual a J por S. ¿Ya? Entonces, claro, este J aparece cuando se distribuye uniformemente, porque es una J constante. Ahora yo digo que J no es constante. Entonces, lo que hago acá yo es, con esa integral, vamos a sacar la corriente con la magnitud del amper, fíjense, eso es amper metro cuadrado por metro cuadrado. Entonces, se va a metro cuadrado y me queda amper, pues ahí obtengo la corriente. ¿Ya? Entonces, tengo esa integral, que sería del J punto ds. ¿Y qué es lo que sería el ds? Yo utilizo un área, ¿no es cierto? ¿Qué área es? Bueno, el área que encierra esta trayectoria, ¿no es cierto? Ese disco, ese círculo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tengo ya P es igual a 0 sobre 2pi r, y acá viene la dificultad. Tengo esa integral, el J es A, es una constante, A, R, y todo, ¿no es cierto? Ya, punto ds. Punto ds. El ds sería un pequeño segmento de área dentro de ese círculo. ¿Ok? ¿Cuánto sería un diferencial de área en polares? Bueno, diferencial de área fraccional de x por dy, ¿no es cierto? Ya, en polares. R de θ. Ya. R de θ, d, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí tengo un área. Porque el R de θ sería solamente el arco, solamente ese arco. Yo tengo que multiplicarlo por dr para pintar el área completa. ¿Ya? Y esto sería la ponerme de dirección que era Itono, ¿no es cierto? Que va a sacar sí. Corta el S como el Itono, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense, tengo de θ y de R. Atención acá, porque ¿quién no tiene cálculo avanzado, ese tipo de cosas? ¿No? Ya, o sea, atención acá, lo que vamos a hacer. Tenemos dos diferenciales, el θ y el R. ¿Ya? Dime. Uno da con el Itono. Ya, el Itono, acá ya definí la dirección de X, entonces el Itono va como hacer, ¿no es cierto? Ok. El J va a ir Itono. El D se puede tomar, el D es un vector normal a la superficie. ¿Ya? El D es un normal, o sea, es paralelo, fíjate, es paralelo al J. Ya siempre el vector de S era normal a la superficie. En Gauss, como era una superficie cerrada, tiramos para afuera. Acá lo mismo, porque no es cerrado, es una cara de una superficie abierta. ¿Ya? Entonces, el DS por conveniencia lo va a tomar en dirección del J, si no me va a ir molestando. ¿Ya? Esto es el J. Y esto es el vector DS, que es el módulo R de R, que es la componente, el diferencial de área por su dirección. Este es el vector. Ya. Ahora, atención acá, tengo dos diferenciales, ¿no es cierto? Tengo una hora integral. Ya tengo que integrar, sumar los ángulos y sumar los radios. O sea, la distancia radial. En θ, para yo tengo que pintar todo ese círculo. Entonces, ¿cómo varía el ángulo? ¿De dónde está? Tengo que pintarlo. Tengo que hacer todo el círculo completo. ¿Cuál es el límite? 0 a 2pi. Bien. Entonces, si yo integro el 0 a 2pi en θ, me hace todo el cambio angular, ¿no es cierto? Para pintar el círculo completo. Ahora, el R, ¿de dónde tiene que ir? Voy a hacer como un repaso de lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿De dónde? ¿Que no sé de dónde? Se cortaban de ahí por ahí. Por acá. Sí, al final de eso. Ok.
Ya. Como resumen, ¿no? Sí, bueno, pues entender porque calculamos esa integral j.ds. Entonces, j, que era eso, y el s, ¿no es cierto? Y hacemos algo de integral, pintamos el 0 2pi, 0 ¿ya? Y ahí ya uno le pescaba el campo magnético. Y ese era el campo magnético que se tiene. Ya, está bien. Bueno, no, pero lo importante es que estamos buscando el campo magnético en R adentro del cilindro de rayado, ¿cierto? Del cable de rayado, ¿ok? Y vemos que hay una función de campo magnético aumentada, ¿cierto? Que te lleva manejada por el que se cuadrado, ¿ok? Eso es importante. Entonces, esa es una gráfica más o menos. Lo que vamos a hacer ahora era ver qué pasa más allá de R, o sea, de A. O sea, el número entre A y B. Ya eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya. Entonces, por si acaso, esto no es una respuesta completa, es una respuesta bonita. ¿Ya? Estamos calculando el campo magnético cuando R es menor que A, no, bueno, ¿cierto? Hay que dejar la variable separada, porque ahí está la variable. Ya, estos son constantes, ¿no? La dirección, unidades, ¿ok? Ya. Entonces, acá lo mismo, vamos a hacer esto, pero acá fíjense, siempre la dificultad de este problema no es de ese cálculo súper simple, la dificultad es la corriente encerrada. O sea, acá tengo un sub-0 y tiene que sacar la corriente encerrada. Yo tenía acá el J, ¿no es cierto? Ahí tenía un J, ¿sí? Necesidad de corriente, que solamente actúa dentro de la unidad, pero acá yo le he puesto la corriente así. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería toda la corriente que yo encierro, sería toda la corriente en J. O sea, la corriente es la integral, ¿no es cierto? Es el flujo, ¿ya? El J, el vector de densidad de corriente. Entonces, sería esa integral, J de S, evaluada a ¿dónde? ¿Dónde estaría evaluando esa área? ¿Ah? Bien. Todo sería todo el área del ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces, el radio sería de 0 a, ¿no es cierto? 0 pi, 0 a, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a poner acá todo A, ¿ya? Ahora, estoy encerrando también esta otra parte, ¿no es cierto? Si yo tomo este positivo, hacia acá, y lo trabajo en otro sentido, tiene que haber un menos ahí. ¿Sí? Menos, ya, ahora, fíjense acá, voy a hacer un número de. Entonces, yo necesito, yo dije, acá es J, se llama la parte negra, el J, sería, esa es la corriente que yo encierro por el cilindro de adentro, pero ahora tengo otra corriente acá que es la circular, sería como el área de acá, ¿no es cierto? Esa área, ¿sí? Y eso es menos I, ¿o no? Comentario, I pasa por toda esa cuestión, ya que estoy cerrando una cuestión más chica, entonces esto sería menos I', ya que vamos a calcular, ¿ok? No es menos I, porque veis que pasa por todo el cascarón. Acá estoy en un cascarón más pequeño, entonces voy a hacer las proporciones del área, ¿ya? Menos I'. Y ahí está, esa sería toda la corriente encerrada, ¿ya? Entonces, esos son los cálculos que vamos a hacer ahora. Nuevamente lo mismo. Tengo el J punto de la corriente que pasa por todo el cilindro de la gravedad sería 0 hasta A, 0,2 pi a r cuadrado y tomo un dr, bueno, r de teta de r y tomo, ¿sí o no? Entonces ahora de 0 hasta A, porque estoy ahora en todo ese disco, ¿no es cierto? Hasta ahí no va a llegar el J, estoy pensando en J. Es como la siguiente pregunta: ¿cuánta corriente pasa por el cable de radio? Eso, ¿ya? Ya, pues entonces eso es igual a 2pi a la cuarta, así no, porque me queda r cuadrado por r cubo. ¿El J cuánto era el J? R. Ya, tío, ya, ahí sí. Entonces esto sería a cubo tercio. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué no es? ¿Ya?
Ahora lo otro, esto sería como bueno, sería el j.ds integral total, ¿ya? No sé qué va a ser más grande. ¿Ya? Ahora, la otra parte de esa recta sería la I', ¿ya? ¿Cómo yo calculo el I'? ¿Okay? ¿Cómo yo calculo eso? Entonces, yo sé que hay una proporción, yo sé que el I es toda la corriente que pasa por toda esa área, ¿sí o no? Sería el área pi b cuadrado menos pi a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cascarón, es el área del disco grande, del radio B, menos el disco chico. Entonces ahí me queda solamente el cascarón, ¿sí o no? Eso es lo que dice acá, pi b cuadrado menos pi a cuadrado. ¿Todo lo ven o no? ¿Todos ven eso? ¿No? ¿Cómo tú calculas ahí ese cascarón? Solamente el cascarón, sin contar lo de adentro. ¿Cómo lo calculas? Como una idea. Tomas el área total, el círculo, y le restas el círculo en el centro. Eso es lo que dice. El círculo, o bueno, cuando yo hablo de círculo, estoy hablando de área. Circunferencia de la línea del perímetro de esta área, ¿no es cierto? Entonces, este es el círculo, este es el área del círculo. Pi, esa es pi el radio cuadrado. Pi al cuadrado, ¿no es cierto? Que sería el círculo más grande del radio B, menos pi al cuadrado. Le quité eso. Entonces, yo sé que la corriente total es la que pasa en esa área, ¿ya? Como de igual manera, como esto se distribuye uniformemente, yo sé que el I' va a pasar por la otra, ¿no es cierto? Por el cascarón, ¿no es cierto? Sería pi d cuadrado menos pi r cuadrado. ¿Sí? Y acá te ¿sabe qué es lo que es r? Bueno, r es el valor que está entre a y b. ¿Ya? ¿Por qué yo hago esto? Fíjense. ¿Se acuerdan que el j es igual a, así como manera de 50, lo van a como uno, ¿no? El j, perdón, la corriente es igual a j por área, ¿ya? O por cámara que es la superficie, ¿ok? Porque no cambia una palabra. ¿Sí o no? Ya. Cuando yo lo que hacía es eso, j.ds, porque sé que una j es una función, ya. Si la corriente se distribuye uniformemente, si es uniforme o se distribuye uniformemente, entonces estoy diciendo que esa función j es constante. ¿Ya? Si j es constante, j sería igual a la corriente partido por eso. Entonces dice, toma una pequeña porción de área y evalúa su pequeña porción de corriente. Por ejemplo, o toma toda la superficie total. Tengo toda la corriente total pasando, eso va a ser igual a si tomara una pequeña porción de corriente y ahora su pequeña porción de superficie. Esos son iguales, son porciones iguales, ¿ya? Porque es una constante, ¿ok? De hecho, matemáticamente sí yo defino que algo se distribuye uniformemente, porque el j es constante, ¿ya? Y acuérdense que el j se mide en amperes por metro cuadrado. Eso es lo que hice acá, fue tomar esto. Corriente grande, o sea, la que pasa por todo el cascarón, evaluar su área total, va a ser igual a la corriente pequeña, la que yo necesito, evaluar su área pequeña. Eso fue lo que hice. Y acá yo despejo el I', porque estos son valores conocidos. ¿Ya? Ya. Entonces, el I' sería igual a los pi se van, me queda b cuadrado menos r cuadrado. Acuérdense que b es mayor que r, porque r está entre a y b. Este es b cuadrado menos a cuadrado y esto da por más grande que lo de arriba, así que esto me queda menor que 1, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, el I' es menor que I, obvio, que está en una área menor, ¿no es cierto? Y tengo eso, ya. Así que el campo magnético, el módulo campo magnético va a ser igual a mu sub 0 sobre 2 pi r, y tengo por una parte esto a 2 pi a cubo tercios menos el I', que era b cuadrado menos r cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado y ya. ¿Ok?
Entonces tengo toda esa función muy fea. Fíjense que acá, claro, le cae con el inverso de R, pero acá tengo otra función R cuadrada. Todo eso, esa embarrada me la dejo porque J no se distribuye uniformemente y se está haciendo un cascaro. ¿Ya? Manera más completa. El vector topológico cuando R está entre A y B es igual a ¿cuánto es? Mu sub 0 sobre 2 pi R a 2 pi a cubo tercios menos el b cuadrado por r cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado y pentatongo, ya. Ojo, voy a ver un punto, si yo parto desde R cuando vale A, voy a empezar a encerrar más corriente, se me va a dar vuelta el campo. Porque en un principio, la corriente en ese sentido me da un sentido del campo, que era el pentatongo, que fue en un principio. Si me empieza a alejar, estoy cerrando corriente para otro sentido. Y hubo un momento en que la corriente que encerraba se me va, entre comillas, total, se me va a dar vuelta. Ya, entonces el campo se da vuelta. Eso está implícito en estos cálculos. El R. Va a llegar un punto en que el R, o sea, estos valores se me van a dar vuelta. ¿Ya? Primero el principio positivo y después van a pasar negativo. Ya, Tesla, cuando el R, en la instancia, está entre A y B. ¿Ya? Y por último, falta el último caso, poner acá, que si nosotros lo es más fácil de todo. Cuando R es mayor que B. El caso más complejo era el que acabamos de hacer, acá en este medio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el caso afuera, el externo. Voy a explicar, voy a ocupar el mismo. O hasta ahí, ¿alguna duda, chiquillos? Aprovechen a preguntar porque esa es la parte más difícil. De hecho, que es una cosa súper fea. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ya. Estoy entre R mayor que B, ley de Ampère. ¿Qué me dice el quinto caso de ley de Ampère? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Ya. Ahora, ¿qué va a coger un perímetro grande? O sea, una circunferencia grande. Tiene que ser mayor que B. O sea, acá afuera. ¿Sí o no? Sí. Ahí. ¿Ya? Entonces, estoy allá afuera. Este llama el C3. ¿Ya? C3. Voy a hacer algo. C3. Entonces, estoy allá afuera. El campo va a ser entonces lo mismo de siempre. El vector topológico es con. Bueno, toma la dirección del tangente a esta curva, el módulo del componente constante a lo largo de esa curva, lo puedo sacar al integral, ¿cierto? Me queda integral del DN, que serían 2 pi, ¿no es cierto? El perímetro. ¿Ya? Eso ya, como ya quedó muy claro, vamos a hacer súper rápido. Ahora, acuérdense, este problema de dificultad en la corriente. ¿Ya cuánta corriente hay en cero? Entonces, ojo acá, atención acá. Tengo una trayectoria la de afuera. ¿Cuánta corriente en cero? ¿O aquí corriente en cero? ¿Ah? Ahí. Ya, el cerro ahí. Ya, vamos a explicar algo por acá. El cerro ahí. Sí. El acá va a cerrar, ¿cierto? Ya, ¿qué más en cerro? Y la que pasa en el cascarón. J, ¿no es cierto? La que habíamos calculado, que sería el J.ds, esa corriente, que toda la que está dentro, ¿no es cierto? La habíamos llamado todo A, ¿no es cierto? Todo A, eso, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esto es más o menos. Ese que yo defino una positiva hacia acá y luego van a un sistema contrario, entonces lo menos. Ahora, fíjense, no y prima. Porque prima es la que cerraba esta cuestión chica. Pero ahora que estoy afuera, estoy cerrando todo ese cascarón y yo sé que la corriente que pasa por todo ese cascarón es pi, hacia el pi. ¿Ya? Y esto ya lo calculamos. Esto da A 2 pi a cubo tercios. ¿Ya? Entonces ahí tengo al tiro el campo magnético afuera. ¿Por qué era menos? ¿Y? Porque toma el sentido contrario. O sea, si quiere bajar, lo sumamos. Claro, si quiere decir el sentido, o sea, en el mismo sentido lo sumemos. ¿Ya? Entonces, miren, la respuesta completa. El vector magnético cuando R es mayor que B, o sea, fuera de este cambio parcial, es igual a
un sub 0 sobre 2 pi r, ¿ya? A 2 pi a cubo tercios menos i, fricción de rango, delta, con r mayor que r. Entonces, ahí tengo el campo magnético en todo el espacio. Calculamos al principio, no lo borré yo. El caso es cuando r era menor que a. Cuando r está entre a y b, entre medio, y cuando r es mayor que b. Ahí tengo todo el espacio. Porque de aquí ya más fácil va a cambiar la función, pues va a ir decayendo nomás con el inverso de la distancia. ¿Ok? De hecho, graficamos cuando b, r, y dije acá iba aumentando, ¿no es cierto? Y aumentando con el cuadrado de la distancia porque se va a caer más corriente por ese vector que de todos los cálculos franceses. ¿Ya? Después acá tendré que graficar hasta ahí, tendré que graficar esta posición que como que decae aquí y ahí lo va aumentando. Bueno, de hecho en un punto debería como cambiar, pasar a los negativos. ¿Ya? Más o menos. Pero para tener una referencia, esto está bien, esto ya es como ahí esa función. Y después al final va decayendo con el inverso de la distancia, va a ser algo así, ¿no es cierto? Más o menos, ¿ya? Si hubiese sido negativo sería ahí, ¿ok? ¿Ya claro? Entonces ahí tengo cómo va viendo el campo con la distancia. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, está bien.